Hola, mi nombre es Alida García. Actualmente curso sexto cuatrimestre de la carrera de arquitectura y a continuación doy a presentar y resumir como temario de las tareas de la número 1 a la 6 que se realizaron en este primer parcial en la materia de administración de obras impartida por el arquitecto y docente Juan Luis Cruz Guillén. De acuerdo al programa y mi índice, la tarea número 1 está titulada como sociedades y persona moral, la tarea número 2 como persona física, la tarea número 3 como prestaciones, la tarea número 4 como obligaciones fiscales, la tarea número 5 como salarios y la tarea número 6 como los tipos de contratos laborales en la construcción. En la tarea número 1 se hace la investigación con el tema de sociedades, en donde se incluyó la persona moral, la cual se denomina como una entidad constituida por un grupo de personas u organizaciones capaces de ejercer derechos y cumplir con obligaciones. O sea, que no es una persona individual, sino una institución que está obligada a cumplir con obligaciones fiscales. En cuanto al régimen general, en un grupo de cotización al que pertenecen los trabajadores asalariados que trabajan por cuenta ajena. Y bueno, las personas morales con fines no lucrativos son aquellas que no buscan alguna ganancia económica con las actividades que realizan. Estas sociedades buscan recibir aportaciones voluntarias de terceros que se utilizarán para obras de beneficencia, ya sea, por ejemplo, Teletón, Cruz Roja y entre otras asociaciones que son muy conocidas. La sociedad empresarial es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial, la cual está obligada a aportar con un fin económico. En México, una sociedad mercantil es la agrupación con un principal objetivo de efectuar actos de comercio con una finalidad de lucro. Existen 7 tipos de sociedades empresariales en México, las cuales son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificada. Y bueno, los puntos positivos se derivan referente a cuál sociedad te quieres integrar como ciudadano. Por ejemplo, en la persona física no requiere gastos legales de inicio como notarios u otros gastos, libertad de uso de utilidades y se pueden acceder al régimen de incorporación fiscal para tener una obtención de beneficios fiscales con pago de impuestos. Y como persona moral se hace un tipo de aportaciones de conocimientos y aportaciones de los socios de la empresa, más capital para financiar los requerimientos del proyecto y obtener créditos a financiamientos. Se obtienen beneficios fiscales y apoyos gubernamentales. Y como puntos negativos, en la persona física existe una responsabilidad de forma directa ante cualquier contingencia legal, respondiendo hasta con el propio patrimonio personal en caso de que el flujo de dinero del proyecto ya no sea suficiente para poder hacer frente a las obligaciones. Y bueno, la persona moral entra el repartimiento de utilidades, como los problemas por incompatibilidad de visiones de los socios, por ejemplo. Y los requisitos para conformar una empresa como sociedad en este ámbito de persona moral en México. Empezamos con un permiso de constitución de empresa, una acta constitutiva y aviso ante notario. Está registrado ante el SAT, una inscripción de la empresa, solicitud por el uso de suelo ante el municipio, una inscripción ante el IMSS o Infonavit, y según el tipo de empresa, esta pedirá algunos otros requisitos. En cuanto a la tarea número 2, con el tema de persona física, según el Código Fiscal de la Federación, una persona física es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, el cual puede ser un individuo que realiza cualquier actividad económica, ya sea vender, comerciante, empleado, profesionista, entre otros. Los regímenes fiscales que caracterizan a una persona física en México, de acuerdo con las actividades empresariales que se llevan a cabo, son sueldos y salarios e ingresos asalariados asimilados a salarios,
actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, enajenación de bienes, actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, régimen de arrendamiento, intereses, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. A su vez se clasifican en régimen de incorporación fiscal, régimen de actividades empresariales con ingresos a través de una plataforma tecnológica, régimen de arrendamiento, régimen de actividades empresariales y profesionales, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras en el sector primario. Los puntos positivos son los siguientes: menos carga fiscal en materia de declaración informativas y otras obligaciones. Los impuestos se calculan sobre ingresos cobrados y las deducciones autorizadas son pagadas. Se pueden deducir algunos gastos personales de los impuestos. Esto se traduce en menos impuestos o incluso en la generación de un saldo a favor. Las deducciones se realizan sobre lo comprado y el SAT pone a disposición la elaboración gratuita de facturas electrónicas. En casos específicos como el RIF, no pagas impuestos el primer año y las declaraciones son bimestrales. En cuanto a los puntos negativos, cualquier deuda contratada en nombre del negocio es responsabilidad personal. El cálculo de impuestos considera los ingresos de la empresa, pero también los ingresos de otras fuentes que incrementan el patrimonio. Esto puede causar que se genere un porcentaje más alto de impuestos por pagar. También si es o la responsable legalmente de todas las decisiones tomadas, el nombre bajo cual serás conocido en el SAT y en tus facturas es el nombre personal del individuo. Y finalmente, los requisitos para darse de alta como persona física son los siguientes: es contar con un disco compacto o una USB con los archivos de requerimiento, el formato o solicitud de firma electrónica en el SAT, un formato empleado para realizar solicitudes de forma electrónica, una copia certificada del acta de nacimiento, cualquier documento migrante vigente, y original o copia de identificación oficial, ya sea una INE, una cédula profesional o un pasaporte. Esta tarea número 3 está desarrollada con el tema de prestaciones, las cuales se definen en la Ley de México como aquellos beneficios que se tienen al ingresar a un vínculo laboral, totalmente independientes al salario. Si trabajas para una persona moral o física y tu trabajo es subordinado, es decir, que tienes una hora de entrada y una hora de salida, esto requiere de prestaciones que están sumamente obligadas a dártelas, y existen otras prestaciones superiores que el patrón opta por otorgártelas. La Ley Federal de Trabajo hace mención en las prestaciones a los que se tienen derecho en el artículo 123 de la Constitución mexicana, las cuales doy mención y son las siguientes, que es vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguridad social, pago de utilidades, días de descanso, prima dominical, licencia de maternidad, periodo de lactancia, licencia por adopción y de paternidad, utilidades, renuncia y despido. En cuanto a las prestaciones superiores de ley que tiene México, hago mención a las siguientes, que es el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida, los vales de despensa, transporte o vales de gasolina, fondos de ahorro, préstamos y comedor. El no contar con dichas prestaciones trae consigo consecuencias a largo plazo, debido a que, por ejemplo, si no se cuenta con un seguro social, el contraer una enfermedad o salir lesionado, no se podría obtener una ayuda de seguro que cubra gastos médicos de la empresa. O no contar con estos derechos limita acceder a un crédito de vivienda, como lo que es el Infonavit. Los retiros y pensiones pues quedan nulos a ser otorgados. El incentivo fiscal puede ser aplicado de forma de un porcentaje o monto fijo sobre el total de impuestos a pagar, o puede ser un crédito fiscal para ser deducible a futuros pagos. Existen diversos tipos de beneficios fiscales dependiendo de la procedencia y actividad.
Tales son el de extensión, deducción y reducción. Finalmente, el outsourcing es la subordinación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la actividad principal, con un proceso mediante el cual una empresa externaliza ah, una parte de su actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. En el tema de la tarea número 4, como obligaciones fiscales, México requiere empezar por estar registrada o bien solicitar su registro como contribuyente y con esto darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Como parte deberán facturar electrónicamente y también llevar contabilidad de acuerdo con los ingresos y gastos, haciendo declaración mensual y anual, calcular los gastos provisionales del ISR y el IVA que pagará por sus operaciones, expedir un comprobante fiscal digital por internet o facturar electrónicamente las operaciones que realice. Las personas moral como obligaciones fiscales deben llevar una contabilidad electrónica y facturación electrónica. Sería presentar declaraciones y pagos mensuales, así como declaración anual. También deberán presentar la declaración informativa de operación con terceros y declaraciones informativas anuales y las retenciones del impuesto sobre la renta correspondientes. Deberán de igual manera mantener actualizada la información financiera como los estados financieros, inventarios, utilidad fiscal y el monto de la PTU. Mantener al SAT informado sobre préstamos y aportaciones para futuros aumentos de capital que sean recibidos en efectivo dentro de los 15 días posteriores de haberlo recibido. El incumplimiento trae consigo consecuencias por no acatar las obligaciones correspondientes, por ejemplo, si se omitieron los pagos mensuales de los impuestos en el plazo establecido por las disposiciones fiscales, deberás pagar recargos y actualizaciones siempre que la obligación se cumpla de manera espontánea. Una reforma fiscal siempre está vinculada a cambios judiciales, ya que los impuestos son establecidos por la ley, las alícuotas, los gravámenes y las características generales de cada tasa deben estar especificadas en la legislación. Por eso, subir o bajar un impuesto se asocia a una modificación de tipo legal. Por lo tanto, se trata de pagos obligatorios que el Estado impone a sus ciudadanos para solventar su funcionamiento. En el primer empleo se emplea la forma que afecta a los ciudadanos jóvenes en cuestión de encontrar empleo. Al ser profesionistas, deben de cumplir con ciertos requisitos al egresar. Por ejemplo, no exceder a más de 3 años de ser egresados y tener menos de 28 años después de ser egresados. Esto les causa conflicto por no tener tanta experiencia y bueno, el gobierno pone el pago siendo la mitad de un recién egresado para fines de inversión. Y finalmente, la importancia de las obligaciones fiscales en la construcción demuestra que es innegable el efecto multiplicador que representa para la economía del país por los encadenamientos y la integración que se observa en su propia actividad con la contratación de mano de obra y la vinculación con las industrias de acero, de madera, cemento, minería, entre otras. Por lo tanto, el impacto que su resultado trae consigo para la operación administrativa, económica, productiva y social del país, en particular al hablar de edificación de plantas industriales, infraestructura y vivienda, como régimen y ordenamiento, se deben cumplir con estas obligaciones que ayudan a la empresa a evitar sanciones, multas e inconvenientes. El tema de la tarea número 5 es salarios y de ahí parte la investigación en el concepto de qué es el salario, pues es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador. La cuantía se establece en el contrato de trabajo. El salario se recibe principalmente en dinero, si bien puede contar con una parte en especie evaluable en términos monetarios, o si bien lo menciona la Ley Federal del Trabajo en el artículo número 82, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Como zona libre se denomina lo que es la frontera norte, que está conformada por 43 municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas son las localidades que tienen un salario mínimo superior al del resto del país. Los salarios mínimos tienen como objetivo reducir las desigualdades salariales entre la parte baja y la parte media de la lista de distribución de salarios. La misma idea de equidad suele incorporarse al bienestar social y político. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Generalmente podría ser un año, y cuando el nivel general de precios sube y el salario mínimo es muy bajo, con cada unidad de moneda puede que se adquieran menos bienes y servicios. Y bueno, como salario mínimo integrado se define que es la suma de las percepciones de cada trabajador y se utiliza para que el patrón calcule el monto de las aportaciones de seguridad social, y está compuesto por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. La importancia del salario mínimo en la construcción parte de un pago justo y limitado al trabajador, ya sea por contrato, tiempo, hora, obra o el término acordado de horario laboral, que se cumpla con un tipo de poder adquisitivo de beneficios al contar con este salario acordado. En la tarea número 6 tenemos los contratos laborales en la construcción, y en cuanto a los esquemas de contratación, los cuales incluye a los asalariados, el cual cuenta con prestaciones de ley y sueldo fijo. Los asimilados a salario, es similar al asalariado, pero no cuenta con prestaciones de ley. La cotización mixta consiste con una estrategia fiscal y de seguridad social que le evita al patrón y al trabajador el pago de algunos de los impuestos y cuotas de seguridad social. Consiste en inscribir al empleado al seguro social con el sueldo mínimo necesario, pero ya obtiene seguridad social, y pagarle al empleado el resto en especie, efectivo o conceptos varios. Implica mucho menos carga social porque se pagan menos cuotas patronales. Establecer el contrato para una obra de construcción es un requisito esencial para poner en marcha un proyecto. Por lo tanto, los tipos de contratos son de la siguiente manera, empezando por los precios unitarios, que establecen cuando el pago por la construcción es el monto que resulta al sumar las cantidades de trabajo realizados y multiplicadas por sus precios unitarios. Quiere decir los cotizados por el contratista y aprobados por la persona que contrata. El precio alzado, este es uno de los tipos de contratos más comunes. Aquí el contratista se compromete a construir un proyecto por una cantidad fijada, pero no importan los contratiempos o trabajos adicionales o imprevistos. El contrato a costo plus consiste en establecer el precio de acuerdo con el costo de la obra de construcción, aunque si no se logra desarrollar, el contratista es indemnizado con un porcentaje del costo del trabajo en compensación por sus servicios. Y el contrato de obra pública por administración delegada, en este se delega la administración de la obra al contratista, pagándole una totalidad de los gastos de construcción del proyecto. En las declaraciones de un contrato, las partes manifiestan sus antecedentes, por ejemplo, que se trata de una sociedad mercantil o civil o bien de personas físicas. También en las declaraciones generales incluyen los datos de los representantes legales de las partes, cuando los hay. Tales son el tipo de persona, la dedicación, domicilio, registro de contribuyente, escritura pública, el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, CURP,
Con lo establecido en el artículo 10 del Código del Trabajo, el contrato debe contener cláusulas, las cuales son consideradas esenciales y que no pueden faltar, como por ejemplo la identificación de los contratantes, las relativas a los labores y compromisos a realizar del trabajador y del lugar en que se presentarán, la remuneración acordada con indicación del monto, forma y periodo del pago, el plazo del contrato, que se puede ser indefinido, de plazo fijo o plazo indeterminado, y la jornada ordinaria del trabajador, la cual debe incluir su duración, esto es las horas semanales que elaborará el dependiente, su distribución, es decir, los días de la semana en que prestarán los servicios y demás. Las asociaciones públicas privadas están definidas como los acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último financia y provee un servicio público usando un activo de capital, por ejemplo, infraestructura de transporte o energía o un edificio de hospital. Se le puede atribuir a la parte privada el diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y provisión para un periodo predeterminado de tiempo, recibiendo una compensación de pagos fijos o tarifas a los usuarios. Y derivado de estos, los proyectos para la prestación de servicios, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se caracterizan por reconocer un contrato de largo plazo en el cual se definen servicios, sus niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. En conclusión de estos temas vistos en este primer parcial, hago recopilación y menciono la importancia de tener en cuenta y saber a cuál tipo de persona, ya sea física o moral, se quiere permanecer. Primeramente, el tener en cuenta los tipos de obligaciones y derechos que tiene cada una en el ámbito laboral y frente a la ley. Como ciudadanos nos rigen de algún modo para nuestro desarrollo económico laboral. Analizar los puntos positivos y negativos de cada uno nos llevará a tomar decisiones que quizás cambien nuestra manera de pensar y elegir una vez dentro de alguna de estas sociedades. Saber y cumplir con los requisitos que se piden para empezar a desarrollarse en el ámbito laboral nos ayuda a comprender la importancia de su validez y evitar sanciones o posibles problemas a los que nos enfrentemos por no tener y estar en regla frente a la ley y a las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Esto hace ver la manera de buscar lo mejor en cuestión de beneficencia propia. El buscar un trabajo lo primordial es localizar, por así decirlo, los beneficios que otorga tal empresa. El que cumpla con la ley y otorgue prestaciones mejoran la vida en un determinado momento del trabajador, le da un poco más de seguridad que el tener un accidente o necesite algún tipo de ayuda le pueda pedir porque es su derecho y trabaja en una empresa donde los ha adquirido desde un principio. Es importante el saber a cuáles se tienen derecho como trabajador y de esta manera recibir las prestaciones de acuerdo a la ley. La importancia de cumplir con todas las obligaciones fiscales y muestra de ello es estar registrado como contribuyente de ingresos para evitar anomalías e inconvenientes en cuestión de no cumplir con este tipo de leyes o el estar cumpliendo las consecuencias que esto adquiere, así como el reconocer que de alguna manera estamos contribuyendo a las reformas fiscales que las obligaciones denotan al ciudadano. Por lo tanto, todo esto nos salva, por así decirlo, de que en el momento que se pida un comprobante de impuestos se tenga como respuesta un seguimiento o declaración conforme a la ley y evadiendo sanciones que intervengan con la estabilidad económica de la empresa y personas físicas o morales. Se puede decir que en nuestro país la ley establece que el salario mínimo es diferenciado como lo es en la zona libre, en la que actualmente estamos establecidos como ciudadanos, y noto la diferencia al buscar y encontrar los diferentes pagos a los que se otorgan a los ciudadanos de esta zona norte, con un monto de por ciento un poco más elevado que la zona general de México y las entidades que la conforman. Y bueno, como salario mínimo puedo decir que es la cantidad de dinero base que un empleado puede recibir por un trabajo desempeñado durante una semana, mes o quincena, según la ley del trabajo.
Y bien, esta misma ley establece la cantidad base de las empresas que deben pagar a los empleados en México conforme al tipo de zona. Queda a criterio de cada empleador según el nivel de productividad de la empresa, así como la responsabilidad delegada a las personas y el grado académico, así también como la formación y el rango al que se desean permanecer. Y en cuestión del salario mínimo en la construcción, cabe destacar la importancia que se tiene porque de ahí parte el salario justo y legal a cada trabajador según su zona laboral. En claro lo que es un contrato laboral, la importancia que contiene, queda claro lo que es un contrato laboral, la importancia que contiene, los acuerdos y declaraciones y cláusulas que se toman en cuenta antes de aceptar el tipo de contrato, el cual se formaliza por escrito y le da valor legal a todo el acuerdo que previamente ha convencido a dos o más personas con un fin determinado. Estos contratos se ejecutan mediante la Ley Federal del Trabajo y reglas laborales ante la ley. También según las intenciones de las partes contratantes, que también son libres de contratar sobre diferentes aspectos sociales, pero con fines lícitos y dentro de la ley. El cumplir con estos contratos de cierto modo se dan a conocer los derechos y obligaciones limitadas o extensas que se anoten de dicho contrato. Tener noción de los diferentes contratos que hay en la construcción, las prestaciones que se otorgan o que no se otorgan, crean una toma de decisión que solo las personas a emplear consideran para su bien y conveniencia.